La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. En esta mañana les habla Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano David Medina. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que puede ser catalogado como controversial, pero vamos a presentarlo en el nombre del Señor para que puedan ver esto bíblicamente. Antes de entrar en el tema, el cual lleva por título Desde los días de la eternidad, vamos a pedirle al hermano David que nos dirija al trono de la gracia. Amantísimo Padre, en esta preciosa hora nos acercamos al lugar santísimo a través de los méritos de su único Hijo y nuestro único Redentor y Mediador. Amén. Pedimos, Padre, en esta mañana su bendición, que nos dirija y dirija a cada hermano radio escucha en esta mañana, y que ponga su espíritu de santidad en cada uno de ellos para que puedan, Amén, ellos y nosotros podamos entender el mensaje que usted tiene especialmente para nosotros en esta mañana. Amén. Todo esto lo pedimos para honra y gloria suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, vamos a entrar entonces directo al tema. El versículo que vamos a estar leyendo para introducir el tema es de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5:2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay otras versiones que lo exponen ese versículo de otra manera. ¿Querías compartir eso, David? Para los que la tengan y lo pueden buscar por internet también, está la versión del Peregrino, que es Biblia Católica, y dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Ok, hermanos. Hoy día a muchos llamados cristianos les causa ofensa el escuchar que Cristo, el Hijo del Dios viviente, tuvo un principio. Aunque esto sea un hecho claramente revelado y expuesto en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué sucede cuando se comunica esta verdad bíblica? Inmediatamente comienzan los ataques sin fundamento y tratan de decir, mintiendo, que los que apoyan esa verdad están diciendo realmente que Cristo fue creado. Rápido dicen que rebajamos a nuestro Creador y Redentor y se presentan listos para apedrear o crucificar al tal blasfemo, mostrando de esta manera que han sido llenos del Espíritu Trinitario, el mismo que inspiró en el derramamiento de sangre que mancha aún las páginas de la historia del oscurantismo. Tremendo. La Biblia dice claramente que Cristo no fue creado, sino que Él creó todas las cosas. Juan 1:3 declara: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Este versículo tiene dos declaraciones muy directas. Primero, presenta que Jesús existió antes de todo lo creado, y segundo, que Él creó todas las cosas, que fue mediante Él que todo fue creado, y sin Él nada de lo creado fue hecho. Amén. Notó que Juan dijo que no solo fueron todas las cosas hechas a través de Él, sino que sin Él nada fue hecho. Exacto. Pablo también confirma lo que Juan escribió.
porque por Él fueron todas las cosas creadas. Pablo continúa con aún mayor claridad para asegurarse de que entendamos lo que quiere decir por todas las cosas. Si usted va a Colosenses 1:16, Pablo escribe, porque por Él, refiriéndose a Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Eso es, esos versículos que leímos son unas declaraciones contundentes que nos muestran que todo lo creado fue hecho, o sea, Dios lo hizo mediante su amado Hijo. Todo fue creado por el Hijo, por Cristo Jesús. Amén. Ahora analicen. Si Jesús creó todas las cosas, entonces Él no podía haber sido una de las cosas creadas. Pablo añade lo siguiente para que no pueda haber ningún error sobre este hecho, para que nadie pueda equivocarse. En Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Sí, ahí podemos notar que el discípulo quería que eso fuera bien conocido, para que no hubiera error, para que no se pensara de que Él había sido creado, sino que Él creó todo. Él creó todas las cosas. Si Cristo creó todas las cosas que fueron creadas y existió antes de todas las cosas creadas, es evidente que Cristo mismo no está entre las cosas creadas. O sea, Cristo no es una criatura. No es una criatura. No fue creado. Él está sobre toda la creación. No forma parte de ella. La idea de que Cristo es un ser creado niega su divinidad. Ahí puede ver entonces el engaño del enemigo a llevar a personas a que piensen de que Cristo fue creado. ¿Les suena alguna denominación que presenta que Cristo fue creado? Pues ahí ustedes pueden entender entonces por qué el enemigo los lleva a creer tal cosa. Porque al negar al decir que fue creado, está negando su divinidad. Y ese hecho es ajeno a la Escritura. Nadie que posiblemente sostenga este punto de vista puede tener algún concepto claro de la posición exaltada que Cristo ocupa realmente. Tremendo. Y la Escritura dice que el que niega al Padre, el que niega al Hijo, también niega al Padre. Correcto. Que niega que Él es realmente su Hijo, como dice Juan, no tiene al Padre. Exacto. Tenga muy en cuenta que en el espíritu de profecía, el nacer no equivale al ser creado, como algunos suponen equivocadamente, porque no es lo mismo bíblicamente. Los que tratan de presentar tal cosa, de que engendrado es igual a creado, se cuelgan en la matemática del cielo y le faltan a la verdad revelada por el Espíritu de Cristo. Eso es claro, mis hermanos. Y para mostrar ese punto, demostrarlo, vamos a presentar una cita de Ellen White, aunque hoy vamos a tratar de presentar todo meramente con versículos bíblicos, pero para presentar el punto de que el espíritu de profecía para el espíritu de profecía nacido o engendrado no es igual que creado, pues por eso vamos a leer esta cita. Y ella escribió en la revista Señales de los Tiempos, el 30 de mayo del 1895, lo siguiente. Ella escribió y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y entonces ella aclara. Obviamente ella está citando Juan 3:16, pero entonces ella aclara y dice: no un hijo por creación como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción como lo es el pecador arrepentido, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. Alabado sea su santo nombre.
Nuestro Señor Jesucristo fue engendrado del Padre. No fue Amén. creado. No fue creado. Aquí se cae otro argumento que dice la Conferencia General, que ya para la década de los 1880 ya la hermana Hoy había cambiado en su conocimiento acerca de Dios y de su Hijo. Y decían que ya creían en una Trinidad. Esta ya está en la postrimería del siglo XIX. Uh-huh. Ahora, la pregunta de los 64,000 centavos. ¿Cuándo fue Cristo engendrado del Padre? El profeta Miqueas nos dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿La salida de quién? De Cristo, el unigénito del Padre, el Hijo del Dios viviente. ¿De qué principio? Desde los días de la eternidad. O sea, antes de que las cosas creadas fueran hechas, antes de la creación de la hueste angélica, antes de la creación del universo, antes de la creación del mundo y los seres humanos, antes de que Cristo creara todo lo que existe, ya sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. En Proverbios 8 se nos habla acerca de la sabiduría. Y en Proverbios 8 es interesante notar que bajo la inspiración divina no solo se habla acerca de la sabiduría, sino que se personifica a la sabiduría y la misma habla. Pero ¿quién dice la Escritura que es la sabiduría? Para encontrar esa respuesta tenemos que leer, como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Tenemos que leer 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 24, donde Pablo nos presenta lo siguiente. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo nos continúa diciendo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora podemos ver que la sabiduría que habla en Proverbios 8 es Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro, no una tercera persona, sino el unigénito del Padre. Amén. Pero veamos qué nos dice allí. En los versículos 4 y 5 se le pide al hombre y a los hijos de los hombres, eso nos incluye a todos, que ya no seamos insensatos. Nos pide que seamos entendidos, porque como dice el profeta Daniel, los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Amén. Después de presentar las bendiciones del que acepta a la sabiduría, nos comparte una verdad que el mundo ha sido obligado a rechazar, a no reconocer, ni a compartir mediante el catolicismo romano. Cristo nos dice lo siguiente en Proverbios 8, versículos 22 al 30. Me siguen en la lectura. Yahweh me poseyó en el principio de su camino. Desde entonces, antes de sus obras, Cristo estaba en el seno del Padre. Versículo 23. Eternalmente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Nuevamente, en el principio, antes de todo lo creado, estaba Cristo en el seno del Padre y de ahí procedió. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada. Recuerden que aquí estamos, la palabra está hablando en el contexto de la sabiduría. Pero como presentamos, se está refiriendo a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Antes de los abismos fui engendrada. Ahí nos deja saber entonces cuándo fue que Cristo realmente se hizo
hijo de Dios, o fue hecho hijo de Dios en el sentido de que procedió del Padre, de que salió del Padre, de que fue engendrado del Padre. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes que los collados, yo era engendrada. Antes de lo creado, Cristo nació. Antes de lo creado, Cristo fue engendrado del Padre. Versículo 26. No había aún hecho la tierra, ni los plazos, ni la cabeza de los polvos del mundo. Versículo 27. Cuando componía los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás sobre la faz del abismo. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Versículo 29. Cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando señalaba los fundamentos de la tierra. Versículo 30. Con él estaba yo por ama, y fui en delicias todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, lo que nos deja saber esa hermosa relación que había entre el Padre y su amado Hijo. Ahí la Escritura presenta claramente, o mejor dicho, Cristo nos habla, para que podamos entender cuándo Cristo fue engendrado del Padre, cónsono con lo que presenta el profeta Miqueas. Según la Biblia, Jesucristo fue engendrado antes de que cualquier cosa fuera creada. Ahora, ¿cómo fue engendrado? ¿Cómo salió del Padre? Eso no nos corresponde saberlo, pero Dios quiere que sepamos que Él envió a redimirnos a uno igual a Él, su propio Hijo, que de Él mismo salió. Amén. Y en Juan 8:42 dice lo siguiente. Jesús entonces les dijo, Jesús estaba hablando aquí con los fariseos, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido. Y he venido que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Y en Juan 16:27 dice, porque el Padre mismo os ama, por cuanto vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Tremendo. Ahora bien, en el primer capítulo de Hebreos también podemos ver que Cristo fue engendrado como el Hijo de Dios. Y pueden notar que esto sucede mucho antes de ser engendrado como el Hijo del Hombre. ¿Por qué menciono esto? Porque tanto en el catolicismo como en las otras denominaciones que han bebido de su vino que aturde los sentidos, sus falsas doctrinas, incluyendo la Corporación Adventista, dicen que Jesús fue engendrado cuando nació de María. Eso es netamente un concepto católico. Pero como ustedes ya saben, una mentira conduce a otra. Y de ahí es que sale el error garrafal de que María es la Madre de Dios. Pero veamos qué nos dice la Escritura. En Hebreos 1, 5 y 6 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Versículo 6, y otra vez, cuando introduce el primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué cosa uno puede deducir de esos dos versículos? Ahí hay mucha información. ¿Qué tú ves ahí, David? Vemos claramente el momento del engendramiento. Uh-huh. Dice que yo te he engendrado hoy. Directamente Jesús sale del Padre. Ahí claramente puedes ver cómo Él es hijo de Dios y cómo Él es hijo del hombre. Te presenta y lo dice, lo que es enfático para uno entender esto, no es que se está inventando nada. La frase otra vez lo dice todo. Claramente indica
que en una ocasión anterior nuestro amante Salvador había sido engendrado. Nació del mismo Padre, tuvo un comienzo, aunque fuera desde los días de la eternidad. Pero lo que sí nos deja saber es que antes que Él fuera encarnado, Él ya era hijo, ya había sido engendrado. Y quiero mencionar, antes de continuar, unos versículos que también nos dejan ver esto del Antiguo Testamento. A veces nosotros no los vemos en ese contexto, pero eso es lo que presentan esos versículos. Y quiero que hagan memoria y piensen cuando Josué estaba caminando y se encuentra con un representante del cielo. Eso se encuentra precisamente en Josué, el capítulo 5, los versículos 13 y 14. Se los voy a leer. Dice así: Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Escuchen lo que contesta este ser. En el versículo 14 dice: Y él respondió: No, mas príncipe del ejército de Yahweh, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Por ende, lo que presenta el texto bíblico es que ese ser que estaba allí, ese ser divino que estaba allí, ¿por qué yo digo divino? Porque Josué se postró a adorarle. Ese ser que estaba allí al frente de Josué era el príncipe, lo que quiere decir que es hijo del rey, era el hijo del Dios viviente. También les recuerdo que habíamos mencionado que en Daniel 9:25, cuando Gabriel habla precisamente con el profeta Daniel, le habla acerca del Mesías príncipe. Y nuevamente ahí podemos ver que ese ungido que iba a ser enviado era hijo del rey, que es lo que quiere decir príncipe. Por ende, estaba hablando acerca de Cristo, que era hijo antes de ser encarnado. Continuamos. De aquí podemos entender que no hay tal cosa como coeternos. La misma expresión padre e hijo nos dejan saber que uno fue primero que el otro, aunque son de la misma naturaleza divina. Y el hijo haya heredado todo lo del padre por herencia. Exacto. Así que Cristo tuvo un principio, pero es igual al Padre porque, por eso lo mataron, porque cuando él dijo que él era el Hijo de Dios, los fariseos entendieron lo que él dijo. Y él dijo: este se está haciendo igual a Dios, porque al ser hijo de Dios hereda toda la naturaleza del Padre, sus atributos, todo. Y todo es todo. Exacto. Omnipotencia. Esa parte de Cristo es eterna porque provino del Padre, pero su personalidad tuvo un comienzo. En Proverbios 34 dice lo siguiente: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién estableció todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Aquí Amén. El sabio pregunta bajo la inspiración divina, bajo la inspiración del Espíritu de Cristo. Aquí el sabio pregunta acerca del Padre y de su amado Hijo. Amén. La Biblia armoniza en su totalidad cuando aceptamos lo que claramente dice y no la estorbamos con nuestras ideas ajenas a la misma. Dios tiene un hijo literal, no por título o metáfora, nacido desde los días de la eternidad, antes de que algo fuera creado. Y esta hermosa verdad es lo que el cielo comunicó al hombre. Esta hermosa verdad la creyeron los apóstoles y nuestros pioneros adventistas. Eso es así, mis queridos hermanos. Por razón de tiempo nosotros no traímos
para presentar en el programa hoy citas de nuestros pioneros, que son muchas, de la misma hermana White. Queríamos basarnos mayormente en las Escrituras, pero esta hermosa verdad que creyeron los apóstoles, también lo creyeron los pioneros, y es la verdad que nosotros también creemos. Esto no es una nueva luz como presentan por ahí, que es ajena a la Escritura. Esto es totalmente bíblico. Esta es la verdad que el Padre testificó al mundo después que Cristo fue bautizado en el Jordán. En Mateo 3:17 dice: y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Un hijo literal, un hijo no en el sentido de metáfora. Era el Hijo verdadero de Dios. Amén. Esta es la verdad que el Padre le reveló a Pedro. En Mateo 16, versículos 16 y 17 dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Esta es la verdad que los discípulos predicaban, mis queridos hermanos. Esto era lo que se conocía entre los discípulos. En Hechos 9:20 se nos dice de Pablo, acerca de Pablo, cuando acababa de cambiarse o el Señor lo cambió de Saulo a Pablo. Y dice lo siguiente: y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, que este es el Hijo de Dios. Amén. Esta es la verdad que el Padre proclamó ante los 3 discípulos en el monte de la transfiguración. En Marcos 9:7 dice: y vino una nube que los asombró, y una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Wow, interesante que ese versículo termine con a él oíd. Se lo estaba diciendo obviamente porque estaba hablando acerca de Cristo que estaba entre los discípulos. Pero quiero llevarlo a que Cristo está en medio de sus discípulos hoy. Cuando estábamos leyendo ahí de Proverbios 8, era Cristo el que nos hablaba a través de las Escrituras. Era Él el que estaba presentando esa hermosa verdad de que había sido o cuando había sido engendrado del Padre. No es algo que nos inventamos, no es algo que surgió de la mente de Arrio. No. Esto es una verdad netamente bíblica. Y por eso le exhortamos en esta mañana en el amor de Cristo. A los que no creen así, que estudien esto, no se cierren, investiguen para que puedan ver que la Biblia es consona con ella misma. Y por eso les exhortamos que sean sabios, que acepten el consejo de Cristo, la sabiduría de Dios, que te deja saber que fue engendrado del Padre desde los días de la eternidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 al 8. Así que, mis queridos hermanos, se nos acabó el tiempo. No hay tiempo para más. Les pedimos que nos sintonicen en el próximo programa. Esperamos que este programa haya sido de bendición para usted. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6.
Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.